maquinista de bombero. ¿Y qué queremos platicar con él? Pues el fin de semana pues nos dolió a todos los hermosillenses, a los sonorenses, el lamentable hecho que ocurrió en un fraccionamiento en Rivelo Residencial. Y también hubo otra explosión, que es incorrecto decirlo así, tiene su nombre técnico, también en otra colonia de aquí de nuestra ciudad. Y pues no son las primeras veces que ocurre esto. Año con año, como medios de comunicación, hemos estado registrando este tipo de hechos tan lamentables. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hay detectores de gas? ¿Qué es lo que podemos hacer? Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartirles un poquito la información. Fíjate que siempre ha sido una inquietud personal el poder compartir ese tipo de conocimiento, esa información, porque al fin de cuentas es prevención, ¿no? Sí. Muy importante. Y sí, así es. Desafortunadamente, una vez más se repite en la ciudad de Hermosillo. Es una situación que tenga que ver con el tema del gas, ¿no? En Hermosillo son muy comunes, al año ocurren 1 o 2. ¿Son muy comunes en todo el país, son muy comunes en todo el mundo? Sí, te mentiría si te digo números o si te digo que tengo conocimiento de casos fuera de Hermosillo, sí, ¿no? Porque al fin de cuentas, no, a veces las noticias, nos informamos más de nuestro sí, lugar de obviamente. Residencia, ¿no? Pero sí, yo supongo que en todas partes debe suceder. Ahora, hay algo muy importante, no todos tenemos el tema de la cultura de prevención. Obviamente hay países que tienen a lo mejor un poquito más, son un poquito más exigentes. Así es, en ese tema, ¿no? Hasta para los servicios y demás, porque pasa una cosa. A mí me sucedió hace muchos años, en donde vivía antes, que pues me daba el aroma a gas, y pues yo le hablaba a un plomero, le hablaba a otro plomero, me iban y me echaban gas. Lo último que me sucedió es que me echaron gas que tenía estacionario ahí, y pum, me quedo sin gas, ¿no? Yo tuve la posibilidad de hablarle a una persona que trabaja en Protección Civil, y se quedó impresionado. Dice que por menos, o sea, casi me dijo que estaba en este mundo porque pues Dios era muy grande, ¿no? Porque tenía fuga en la secadora, bueno, tenía un relajo en la casa, por eso el gas se me acababa. Afortunadamente no pasó nada, ¿no? Pero estas fuguitas son bien comunes, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que lo principal que debemos informar, o lo principal que debemos saber, es el tema de prevención. ¿Cómo prevenir una fuga de gas? Hay muchas maneras. La primera que yo les puedo decir es el poder tener estos dispositivos que existen hoy en día y que son de fácil adquisición, que son los detectores de gas. Ahora, es muy importante saber también que en Hermosillo manejamos 2 tipos de gas, por así decirlo, sí, que es el gas natural, el que viene de una instalación, de la vía pública, y lo que es el gas LP. El gas LP comúnmente es envasado en un tanque, ya sea pues de 30, 40, de estacionarios, ¿cuál es más peligroso? ¿Tienen la misma? El más peligroso en sí, por sus características, es el gas LP, ese que comúnmente tenemos en casa en un cilindro, sí, un cilindro portátil, un cilindro estacionario, que son los que se colocan en las partes, en los techos. Y es el que comúnmente pasa una desgracia, y es el que comúnmente, ¿no?, ha tenido problemas. ¿El de Rivelo era gas? Tengo entendido que era gas LP. Okay. Sí. ¿Qué pasa con el gas LP? La característica especial de este tipo de gas es que es más pesado que el aire. Okay. Tiende a bajar hacia el suelo, por así decirlo, y genera una nube que no es tan volátil, ¿sí? Por ser más pesado que el aire, es un tipo de gas que no es tan volátil, y esto es lo que lo hace peligroso. A diferencia de lo que es el gas natural, es un gas más volátil y por lo tanto tiende a subir vamos a suponer, tiende a poder espaciarse más fácil, ¿no? Es más ligero que el aire. Es más ligero que el aire, entonces básicamente no deja de ser riesgoso. Sin embargo, pues tenemos muy marcado el tema del gas LP como más riesgo, ¿no? Son igual inflamables. Tienen puntos diferentes. Okay. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Es una mala instalación? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se conjuga todo esto? Nos han dicho como medida de protección que cuando salimos de casa
que dejamos la casa sola por días, que cuando lleguemos primero abrimos ventanas, no encender nada, no encender el aire acondicionado, no abrir el refrigerador, no prender la estufa. Pero, ¿qué es lo que sucede en sí? ¿Por qué se da esto? Sí, mira, uno de los problemas que más se presenta es el tema de las instalaciones. Me atrevo a decir, más de la mitad de los ciudadanos en Hermosillo manejamos una mala instalación en el tema del gas. Muchas veces por ahorrarse unos pesos que lo hace uno mismo. Así es. Y Sí, también la verdad conocí un caso, que lo vuelvo a hizo. lo mismo, es falta de conocimiento. Por eso es muy importante, en este caso, por eso es tan importante poder nosotros brindar a la ciudadanía ese tipo de información. Lo que es a las instalaciones correctas que nosotros como bomberos recomendamos en los servicios de emergencia es que se instalen lo que es las líneas de cobre. Sí. El cobre es un material muy resistente y básicamente en caso de una fuga en la línea es, digamos, un poquito más fácil de controlar en caso de que se diera, ¿no? En las líneas, en la instalación. Es más segura, no se sufre un daño. Cuando lo... va a generar un daño si lo afectamos directamente. Okay. Pero en sí con el tiempo no se reseca como lo hacen las instalaciones que vemos muy frecuente, que son las mangueras tramadas que les llamamos. Okay. Son las mangueras que son muy parecidas a las mangueras de agua. Esas mangueras tienen unas pequeñas líneas amarillas que las hacen ante una norma para el gas, solo que son mangueras que se deben utilizar solamente en instalaciones provisionales. Sí. No se deben de dejar de manera, o así como decimos, ¿no? Por mientras para siempre, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo lo puedes dejar? En teoría no se debe de dejar. Son 6 meses, no recuerdo, te mentiría, no recuerdo bien qué es lo que dice la norma, pero yo les aconsejo a todos las personas que nos miran en este programa que mejor optamos por utilizar lo que es el material de cobre, o también existen unas mangueras que podemos encontrar en establecimientos pues, que venden ese tipo de materiales. Y no puedes decirlo, ¿eh? Sí lo puedo decir Sí, sin problema. Sí. Pues hay, por ejemplo, como, bueno, tornillos. Pesos. Ajá. Hay otras. ¿Dónde las has visto baratas tú? Oh, híjola. Pues que luego lo barato sale caro también. Sí, no la verdad, sí. Esas mangueras tienen una característica que son son mangueras de alta presión que les llaman. Okay. Son un poquito más reforzadas y vuelvo a lo mismo, no se dañan tan fácil. Son esas las que tengo yo, no son que tienen rosquita. Sí, la manguera de malla tramada es muy común, como les digo, son muy similares a las que se utilizan para el agua. Okay. Solamente pues llevan un marcaje color amarillo que es lo que los hace, digamos, lo que señaliza que es para gas. Pero no son seguras. Por dentro es una manguera que es muy similar al material de plástico. Okay. Las conexiones son muy débiles y luego cometemos el error también de colocar de la salida del cilindro al regulador una manguera de este tipo. Y como información es, de la salida del cilindro al regulador hay una presión bastante enorme, considerable, que estas mangueras no tienen la capacidad. Y muchas veces... ese controlador el que controla la presión. Así es el que regula la presión para enviar, pues obviamente la presión adecuada hacia lo que es la estufa o el aparato que vayamos a utilizar con el gas, ¿no? Y hay plomeros que no están del todo capacitados. Yo platico esto porque a mí cuando me ocurrió eso, que pues era evidente que olía a gas y todo, desfilaron plomeros y todos me decían que todo estaba bien. Pues y yo decía, ¿cómo? Si la gente llegaba y le daba el aroma a gas y además se me acababa muy rápido, ¿no? Entonces, y también eso hay que tener mucho cuidado. ¿No? Era estacionario. Es que muchas veces tienen vida útil también, ¿verdad? Sí, de hecho la vida útil de un cilindro son 10 años. Y es lo que no entendemos, ¿no? Queremos que todo nos dure para siempre y no dar servicio a todo lo que Eso es muy ocupa. importante también mencionarlo, que las válvulas de todos los cilindros deben de llevar un servicio también, sí, ¿no? Y no se los damos. No los damos. Sí, ¿Cada cuánto llevan el servicio? Híjola, no tengo el dato exacto ahorita, pero yo recomendaría de perdida una vez cada año, ¿no? Sí, y lo hacemos con el aparato de refrigeración porque como nos han dicho que vamos a pagar... Porque sabe que se nos va a descomponer. Sí, así es, y por el temor que le tenemos, pero es con lo único que lo hacemos, porque igual dejamos a la lavadora por un lado y luego nos pasan situaciones por no dar el servicio. Otra situación que es muy común
y es una pendejada, hay que decirlo, ¿no? Es poner las cosas al interior del hogar, ¿no? Ya me ha tocado ver muchas tragedias porque dejaron el cilindro en el interior del hogar. Así es, híjole, yo creo que Eso es el de peor plano, error, ¿no? ¿no? Acompañado también de una mala instalación, Sí. ¿no? Entonces, sí, la verdad es que hemos llegado, también nos ha tocado la situación donde llegamos y te encontramos el cilindro adentro, con una fuga, y pues ya nomás nos presionamos para cuando vamos a entrar, ¿no? Que creo fue lo que pasó, por ejemplo, en las casas de acá, creo No. que era la colonia Luis Encinas. No. Pensé que era del Las que reconstruyó la gobernadora pasada, ¿te acuerdas? Híjola, no. Era acá por, ¿qué sería? Ley 57, López Portillo, Los Jardines. Ok. Eran 3 casas que explotaron. Ah, sí. Y me acuerdo porque una vecina alrededor de la casa, era una amiga de nosotros, por cierto, y cuando supe la dirección me asusté mucho y resulta que era la casa de al ladito la que había resultado Sí. afectada, la de nuestra amiga no, afortunadamente. Sí, hay muchas cuestiones Y en ahí ese era por aspecto, estar ¿no? adentro, en pues. el tema de gas. Y les decía, aparte de la buena instalación, es el tema de los detectores. Al igual que los detectores de humo, los consigues muy fácil. Sí, son baratos. Sí, no puedo decir que son muy baratos, tampoco son muy caros. ¿Cuánto más o menos? Híjola, ahorita no te diría números, pero me atrevo a decir que 500 pesos o un poquito barato, más a lo mejor. sí. Pero la verdad es que si nos costara 1,000 pesos, Pues, o sea, vale la pena porque al fin de cuentas es una inversión que haces, te puede durar 3 años. ¿cómo se instala? Ese es otro punto muy importante, son muy fáciles de instalar. Normalmente hay detectores que son de baterías y hay otros detectores que se pueden conectar a la corriente eléctrica. Pero es muy importante saber también que hay detectores para gas natural, hay detectores para gas LP y hay detectores que pueden servir uno aquí, para 500 otras, pesos. para otros. Ahí está, mira, 500 pesos. 500 pesos. Este, Gracias, Tomás. por ejemplo, pues es detector de gas, Sí. de gas natural y ¿Dónde recomiendas bueno. ponerlo? muy importante, no es nada más ponerlo. El detector de gas LP, mencionábamos ahorita que el gas LP es más pesado que el aire, entonces nos marca un mínimo de 30 centímetros arriba del suelo. Veía unas fotografías hace unos días donde mencionaban, pues yo ya compré mi detector y lo ponían pues a la altura de barra o lo ponían un poquito arriba. Entonces, si es para gas LP no nos no iba a va. funcionar. Exacto. Ya cuando el detector suene, porque hay gas, pues sí es porque ya tenemos grandes cantidades, ¿no? Sí. Dentro del domicilio. donde Tiene esté. que ir al interior del Tiene hogar. que ir a 30 centímetros del suelo. Sí. Y muy importante, debe ir 30 centímetros de cada esquina. Bueno, Ok. si existe una esquina cerca donde vamos a colocar el detector, debe llevar 30 centímetros. Sí, hay gente que aprovecha cuando le van a cambiar el cilindro o bien que si le van a llenar el tanque o va a echar al gas estacionario, les pide a las personas que acuden que le pegue una checada. No todos acceden ni lo hacen cuando Sí. van de las gaseras, ¿no? Pero Así es. esa es otra también circunstancia que se pudiera tener. Tenemos comentarios, por acá nos dice Abraham Hernández, las tuberías de cobre hay que tener mucho cuidado que no quede en contacto con metales como varillas, porque el cobre se pudre cuando entra en contacto con el acero. Muy cierto. Ricardo del Rincón nos dice el problema que las líneas de cobre son rígidas, mueven la estufa y también si se dobla la línea puede haber fuga, por eso esas líneas mucha gente las deja porque son flexibles tipo manguera. Sí, lo que pasa es que hay un diámetro, ¿no? De la manguera es la que se recomienda, no recuerdo el diámetro exacto. Nosotros recomendamos cuando se colocan en las estufas que se haga un tipo espiral, como un ok. tipo de resorte, Para cuando para que al muevas. momento de que vayas a mover la estufa, ese pues haga su trabajo y no sufra este Es percance, que en ¿no? cada lugar va a haber particularidades, por eso es importante que vaya un especialista. Sí. Alguien de tu confianza y Y que especialista vea. que no le dé flojera porque de pronto va un plomero No, le da y flojera de ya. repente hacen cambios para limpiar la estufa, para limpiar la secadora o algo así, hacen movimientos que son movimientos que pueden ser, pues, y Sí, generar una tragedia. Y muy ¿no? importante ahorita con el comentario que decían del contacto con varilla y todo eso. Las instalaciones de gas deben de ir externas, ya no deben de ir por dentro de lo que es la pared. Sí. Ok. No sé si conozcan a alguna familiar, amigo que tenga casa
de las nuevas que hayan construido, si se fijan, todas las tuberías de gas están por fuera de la pared. Ya no está permitido que se ranure y se esconda las mangueras, ¿no? Okay. Muy bien, pues le agradecemos mucho a Alan García, maquinista de bomberos, por pues traernos este tema tan importante. Muchas gracias por la invitación y pues igual hacemos la invitación a toda la gente para que ya los que vean el programa tienen conocimiento cómo prevenir ese tipo de situaciones, y que se puedan acercar también a las diferentes estaciones de bomberos. Tenemos las puertas totalmente abiertas para información, o si ven una bombera ahí porque andaban apagando una maleza, una basura, algo, también pueden acercarse a preguntar. Pasan los acontecimientos como y la gente despierta y empiezan a preguntar, pero ya pasa un mes y se olvida un poquito, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos evitar. Relajar. Así es, muy importante. Alan, siempre es un gusto tenerte. Eres mi muchas amigo, gracias. Y me da mucho gusto que compartas el conocimiento. Gracias, muchas gracias de verdad por la invitación. Estamos guiando lata, ¿eh? Claro que sí. Vamos a hacer una pausa. No